El sonido estridente del despertador perforó el silencio del pequeño cuarto, obligando a Sara a despertar de un sueño ligero y turbulento. Abrió los ojos con pesadez, sintiendo el frío de la mañana colarse entre las paredes desgastadas. El espacio reducido estaba abarrotado de cajas y objetos viejos, cosas que Julia, su media hermana, desechaba sin preocuparse por el desorden. Para Sara, ese cuarto no solo era su hogar, era el reflejo físico del peso que cargaba en su alma. Un lugar donde lo innecesario se acumulaba, igual que los años de culpa y tristeza en su corazón. Se sentó en el colchón delgado y desgastado, frotándose los ojos con manos temblorosas. Frente a ella, un espejo con una enorme grieta la devolvía su reflejo. Ojeras profundas, mejillas pálidas, una tristeza alojada en cada facción de su rostro. Suspiró pesadamente. A lo largo de los años, había aprendido a evitar ese espejo. Ver su reflejo era recordar la historia que le repitieron tantas veces que terminó creyéndola. Si no fuera por ti, tu madre seguiría aquí. Esa voz, ese veneno disfrazado de palabras. Ruth, su madrastra, nunca perdió la oportunidad de recordarle que había nacido a costa de la vida de su madre. Desde pequeña, esas palabras se clavaron en su pecho como espinas, creciendo con ella, formando un muro invisible entre ella y el mundo. El amor, la felicidad, incluso el derecho a soñar, todo le parecía ajeno. 5 años atrás, cuando su padre murió de un infarto, la situación se volvió insostenible. Ruth y Julia convirtieron la casa en un campo de tortura emocional, llenando los días de Sara con insultos, humillaciones y trabajos forzados. Apretó los puños sobre las sábanas, luchando contra la desesperanza que la abrazaba cada mañana. «Hoy será un mejor día», se dijo en un susurro, aunque la voz en su cabeza sonaba más débil que nunca. Se puso de pie con esfuerzo, sacó un vestido azul deslavado del armario y se lo puso sin prisa. Los zapatos viejos con los cordones desgastados fueron su último toque antes de bajar las escaleras. El aroma del café fuerte impregnaba la cocina, mezclándose con el ruido de platos arrastrándose sobre la mesa. Pero nada de eso podía ocultar la tensión en el aire. Ruth, de pie junto al fregadero, la miró con su habitual desprecio antes de cruzarse de brazos. «Antes de salir, limpia el baño y saca la basura. No quiero que te hagas la perezosa, porque nadie en este mundo tolera a gente como tú». Sara solo bajó la cabeza y asintió. Pelear no tenía sentido. «No aquí». «Sara». Julia irrumpió en la cocina con un vestido negro elegante entre sus manos, agitándolo con arrogancia. «Necesito que ajustes esto. Tengo una cena importante y no quiero parecer una cualquiera como tú». El rostro de Sara ardió de vergüenza, pero no dijo nada. Tomó el vestido con cuidado, apretándolo entre sus dedos. Sabía que, aunque hiciera un trabajo impecable, Julia encontraría la manera de menospreciarla después. Así era el juego en esa casa. No importaba cuánto hiciera, nunca sería suficiente. Pero lo que nadie sabía era que Sara tenía un secreto. Escondida entre sus cosas viejas, tenía un uniforme que significaba su única oportunidad de escapar de ese infierno. En unas horas, cuando terminara con las órdenes de Ruth y Julia, saldría rumbo a su trabajo en la cafetería. Allí, entre el aroma del café y la calidez de algunas personas, por unas horas, podía sentir que su vida no era completamente una prisión. Se aferró a ese pensamiento como un náufrago, a un pedazo de madera en medio del mar. No sabía que ese día su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana, cuando Sara salió apresurada de la casa, cerrando la puerta con cuidado para no despertar la furia de Ruth y Julia. Caminó rápido por las calles, sintiendo el frío de la mañana en su rostro. Cada paso que daba alejándose de aquella casa era un respiro de alivio. La cafetería donde trabajaba estaba a unas cuadras del centro, un pequeño local acogedor, pero siempre concurrido. Desde que consiguió el empleo, ese lugar se había convertido en su refugio.
Allí nadie le gritaba, nadie la humillaba. Aunque no se sentía completamente libre, al menos podía existir sin que la pisotearan. Cuando cruzó la puerta del local, el cálido aroma del café recién hecho la envolvió de inmediato. Beatriz, su supervisora y la única persona a la que podía llamar amiga, la recibió con una sonrisa rápida mientras organizaba unas tazas en el mostrador. «Llegaste justo a tiempo. Hoy parece que va a ser un día movido». Sara le devolvió una sonrisa leve mientras se ataba el delantal. Lo necesitaba. Estar ocupada era la mejor manera de no pensar en su vida fuera de esas paredes. Pero lo que no sabía era que esa mañana no sería como las demás. El aire cambió en cuanto Daniel Plates cruzó la puerta. Él no era un cliente cualquiera. Era el dueño de la cadena de cafeterías más exitosa de la ciudad, conocido por convertir cada local en una experiencia única. Pero más allá de su éxito empresarial, había algo en su presencia que lo diferenciaba de los demás. Una elegancia natural, una confianza que no necesitaba ser impuesta con palabras. Vestía un traje azul oscuro con un ajuste impecable. La camisa ligeramente desabotonada en el cuello, como si buscara equilibrio entre la formalidad y la comodidad. Su reloj de plata destelló un instante cuando pasó una mano por su cabello oscuro y ligeramente despeinado. Los murmullos en la cafetería no tardaron en empezar. ¿Es él? Sí, es Daniel Plates. No puedo creer que esté aquí en persona. Sara, ajena a la conmoción, estaba limpiando una de las mesas cuando sintió una presencia a su lado. Levantó la vista y se encontró con un par de ojos que la miraban fijamente. Por un instante el tiempo pareció ralentizarse. Los ojos de Daniel eran de un color castaño profundo, pero lo que la hizo estremecer no fue su intensidad, sino lo que transmitían: curiosidad, inteligencia y algo más, algo que no supo descifrar de inmediato. Él arqueó una ceja, como si también estuviera sorprendido por algo en ella. «Disculpa, ¿me podrías recomendar un buen café?», preguntó con voz calmada, casi amable. Sara parpadeó rápidamente, sintiendo el calor subir a sus mejillas. ¿Por qué él le estaba preguntando a ella? Había otros empleados, incluso Beatriz estaba cerca. Depende de lo que le guste, señor», respondió ella intentando mantener la compostura. «Si te gustan las historias que te llegan al corazón y te ponen la piel de gallina, ya sabes qué hacer. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Aquí, cada historia es una experiencia que no te querrás perder». Daniel sonrió apenas, como si le divirtiera su nerviosismo. «Sorpréndeme». Sara asintió y se alejó apresurada, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Se obligó a concentrarse mientras preparaba el café. ¿Por qué se sentía así? Solo era un cliente más. No era un cliente más. Cuando regresó con la taza, la colocó frente a él con cuidado. «Espero que le guste». Daniel tomó la taza y le dio un sorbo. No dijo nada de inmediato, pero su expresión se suavizó ligeramente. «No está nada mal», comentó mirándola de nuevo. «Parece que sabes lo que haces». «Gracias», susurró Sara sin saber qué más decir. A lo largo de la mañana, Daniel permaneció en la cafetería, observando el movimiento del lugar, pero también a ella. Sara no lo notó, pero Beatriz sí. «Te está viendo», susurró cuando pasaron cerca del mostrador. «¿Quién?», preguntó Sara distraída. Beatriz entrecerró los ojos con incredulidad. «¿Quién más? Daniel Plates». Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué un hombre como él se fijaría en alguien como ella? No lo sabía, pero ese día era solo el comienzo. Porque Daniel no solo había notado su dedicación, había visto algo más, algo que despertó su curiosidad. Y él no era de los que ignoraban su instinto. Sara aún sentía el peso de la mirada de Daniel Plates, incluso después de que él se marchó de la cafetería. Durante el resto del turno, trató de enfocarse en su trabajo, pero su mente no dejaba de repetir la escena una y otra vez. ¿Por qué él la miró así? ¿Por qué sintió que por primera vez en su vida alguien la veía de verdad? «Sigues distraída», comentó Beatriz, cruzándose de brazos mientras la observaba con una sonrisa divertida.
No me digas que Daniel Plates te puso nerviosa. ¿Nerviosa? No, mintió Sara, evitando el contacto visual. Beatriz rió. Claro que sí, si hasta te pusiste roja. Sara negó con la cabeza y siguió organizando las tazas del mostrador. No quería hablar de eso. Su vida estaba lo suficientemente complicada como para agregar más confusión a su mente. Pero justo cuando pensaba que ese día terminaría sin más sorpresas, Beatriz se acercó con el ceño fruncido. «Sara, el jefe quiere hablar contigo en su oficina». Sara se congeló. «¿Qué? Si Daniel Plates quiere verte, ahora». El corazón de Sara dio un vuelco. Sus manos temblaban cuando dejó el trapo que sostenía y trató de respirar hondo. ¿Por qué él quería verla? Con el estómago revuelto, caminó hacia la oficina, sintiendo que cada paso la acercaba a algo que cambiaría su vida. Cuando abrió la puerta, encontró a Daniel de pie, con las manos en los bolsillos, observando por la ventana. Él giró la cabeza al escucharla entrar. «Cierra la puerta, por favor». Sara lo hizo con cuidado, sintiendo la tensión en el aire. «¿Me buscaba, señor?» Daniel estudió su rostro por un momento antes de hablar. «No suelo hacer esto, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «Unos meses», respondió ella tratando de no sonar nerviosa. Él asintió lentamente. «Te he estado observando, no de una manera incómoda, claro», añadió con una ligera sonrisa. «Solo quería entender cómo es que alguien con tanto talento para esto tiene tan poca confianza en sí misma». Sara sintió que le faltaba el aire. ¿Él había notado eso? Daniel se acercó un poco más, apoyándose en el escritorio. «¿Sabes? He conocido a muchas personas en este negocio. Algunas aman lo que hacen, otras solo cumplen con su trabajo. Pero tú actúas como si no tuvieras derecho a estar aquí». Sara apretó los labios. No quería hablar de su vida, no quería abrirse a alguien como él. Pero Daniel no se detuvo. «Si alguien te ha hecho creer que no vales nada», dijo con calma, «están muy equivocados». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, pero se obligó a mantenerse firme. «Gracias, señor Plates». «Solo Daniel», corrigió él. Ella asintió, sin saber qué más decir. «Quiero verte crecer aquí, Sara. Tienes potencial, más del que crees. Y si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en pedírmela». Sara sintió un nudo en la garganta. Nadie le había dicho algo así en su vida. Salió de la oficina sintiendo que algo dentro de ella se había quebrado. No sabía qué, pero era como si una parte de su pasado estuviera perdiendo fuerza, como si por primera vez alguien le hubiera dado permiso de soñar. Pero mientras ella experimentaba esa pequeña chispa de esperanza, una sombra se cernía sobre su vida sin que lo supiera. Porque en casa, Julia y Ruth tenían un plan, y no iban a dejar que Sara tuviera un futuro sin pagar el precio. El camino de regreso a casa después del trabajo se sintió diferente esa noche. Las palabras de Daniel seguían resonando en la cabeza de Sara, haciéndola sentir cosas que nunca antes había sentido. Esperanza, confusión, miedo. ¿Por qué alguien como él le ofrecía su apoyo? ¿Por qué le importaba? Sacudió la cabeza tratando de despejar esos pensamientos. No podía darse el lujo de distraerse. En casa, su vida era otra historia. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba mal. Entró con cautela, encontrando la sala en completo desorden. Papeles esparcidos, un cajón abierto, muebles movidos. Todo indicaba que alguien había estado buscando algo. «¿Dónde estabas?». La voz fría de Ruth la hizo girar de golpe. Su madrastra estaba de pie junto al sofá, con los brazos cruzados y una mirada que solo podía significar problemas. «Trabajando», respondió Sara con cautela. «¿Trabajando?». Ruth dejó escapar una risa sarcástica. «No actúes como si pudieras tener una vida aparte de esta casa». Sara apretó los puños. Sabía lo que venía. «Ya basta, Ruth. Estoy cansada». Pero antes de que pudiera moverse, Julia apareció, sosteniendo algo en la mano. «¿Y esto?», preguntó con una sonrisa venenosa. Sara sintió su cuerpo tensarse cuando reconoció el sobre amarillo. Era su escondite secreto. «¿Cómo lo encontraste?», preguntó en un susurro.
No es difícil cuando alguien como tú esconde cosas en los mismos lugares de siempre. Julia abrió el sobre con dramatismo y sacó los papeles que contenía. Sara sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué es esto? Ruth tomó los documentos y frunció el ceño. ¿Un seguro de vida a nombre de Sara? Sara sintió su respiración agitarse. No podía ser. Le arrancó los papeles de las manos y comenzó a leer. Cada línea, cada palabra, confirmaba lo imposible. Su padre le había dejado un seguro de vida, un dinero que le pertenecía, un dinero que Ruth había estado ocultando todo este tiempo. ¿Sabías de esto?, preguntó Sara, sintiendo el enojo crecer en su pecho. Ruth rodó los ojos y se dejó caer en el sillón con una sonrisa cínica. Por supuesto que lo sabía. Siempre supe que tu padre era un iluso. Esto es mío. Sara sintió su voz quebrarse. Él me dejó esto. ¿Y qué? Julia se encogió de hombros con indiferencia. No lo ibas a necesitar. Al final, sigues viviendo bajo nuestro techo, ¿no? Sara sintió un fuego encenderse dentro de ella. Años de abuso, de humillación, de tratarla como si no valiera nada. Y ahora esto. Se aferró a los papeles con fuerza. No voy a dejar que sigan controlando mi vida. Ruth se levantó lentamente, mirándola con ojos fríos. Tú no tienes una vida, Sara, no sin nosotras. Sara sintió su corazón latir con furia. ¡No! Esto tenía que acabar. Se dio la vuelta sin decir más y salió de la casa con los papeles en la mano. No sabía a dónde ir, pero sabía que alguien podía ayudarla. Solo había una persona en la que podía confiar ahora: Daniel Plates. Y esta vez no dudaría en pedir ayuda. El aire nocturno golpeaba el rostro de Sara mientras caminaba sin rumbo fijo, con los papeles del seguro de vida apretados en sus manos temblorosas. Sentía el corazón martillando contra su pecho, la respiración irregular, el miedo mezclado con rabia. No podía volver a casa, no después de descubrir la verdad. Toda su vida había sido una mentira. Su padre no la había abandonado, como Ruth le hizo creer. Él la protegió hasta el final, le dejó algo que podía cambiar su destino, algo que podía darle una oportunidad real de escapar. Pero Ruth lo arrebató. Se lo robó. Cada paso que daba la acercaba a un precipicio. ¿Y ahora qué? No tenía dinero. No tenía un lugar donde quedarse. No tenía nada. Pero entonces un nombre apareció en su mente. El hombre que por alguna razón veía en ella algo más que una simple empleada. ¿Podía confiar en él? No estaba segura, pero en ese momento era su única opción. El edificio central de Plates Coffee aún tenía luces encendidas cuando Sara llegó. Miró hacia arriba, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Si cruzaba esa puerta, no habría vuelta atrás. Respiró hondo y entró. La recepcionista la miró con extrañeza. ¿Puedo ayudarte? Sara tragó saliva. Necesito hablar con el señor Plates. Es urgente. La mujer arqueó una ceja, a punto de decirle que era imposible, pero antes de que pudiera responder, una voz masculina resonó en el lobby. Ella se giró y ahí estaba Daniel. Vestía un abrigo oscuro, como si estuviera a punto de salir, pero en cuanto la vio, su expresión cambió. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sara sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo decirle que no estaba bien, que nunca lo había estado? Necesito hablar contigo, por favor. Daniel asintió sin dudar. Ven conmigo. En la oficina de Daniel, el silencio pesaba entre ellos. Él la miraba con paciencia, con algo en su mirada que la hacía sentir segura. Sara respiró hondo y colocó los papeles sobre la mesa. Mi padre me dejó esto, susurró. Un seguro de vida, un dinero que era para mí, y ellas me lo ocultaron. Daniel frunció el ceño mientras tomaba los documentos y los leía en silencio. Cuando terminó, alzó la vista y dijo con la voz firme: esto es un fraude. Si estos documentos son ciertos, tu madrastra cometió un delito. Sara bajó la cabeza. ¿Y qué puedo hacer? No tengo pruebas de que ella lo usó. Daniel apoyó los codos sobre la mesa, observándola con atención. Déjame ayudarte. Tengo los medios para investigar esto. Sara se tensó. No quiero que sientas lástima por mí. Daniel negó con la cabeza. No es lástima, Sara, es justicia. Sara sintió su pecho comprimirse.
Toda su vida, nadie había luchado por ella, nadie la había defendido. Hasta ahora, hasta él. Si has llegado hasta aquí es porque esta historia ya te ha llamado la atención. Así que no olvides apoyar con un like y suscribirte al canal. Así siempre tendrás más historias emocionantes como esta. Por primera vez en años sintió que tal vez, solo tal vez, no estaba sola. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras ellos hablaban, Ruth ya estaba planeando su próximo movimiento. Y no iba a dejar que Sara escapara tan fácilmente. El reloj marcaba la medianoche cuando Sara salió del edificio de Plates Coffee, aún sintiendo el calor de las palabras de Daniel en su pecho. «Déjame ayudarte, es justicia». Nadie le había dicho algo así antes. Nadie jamás había peleado por ella. Pero la sensación de seguridad duró poco. Apenas dobló la esquina, el escalofrío de ser observada la envolvió como un manto frío. El miedo la hizo detenerse. Miró hacia atrás. Nada. Pero algo estaba mal. El aire se sentía denso, pesado. Apretó los papeles contra su pecho y apresuró el paso. Ruth estaba sentada en el sillón de la casa con las luces apagadas, el rostro iluminado solo por la tenue pantalla de su teléfono. Una sombra de furia oscurecía su mirada. «La muy desgraciada fue con ese millonario», murmuró con los dientes apretados. Julia, recostada en el sofá con una copa de vino en la mano, bufó con desdén. «¿Y qué? ¿Qué puede hacer? No tiene pruebas de nada». Ruth giró la cabeza lentamente hacia ella. «Eres más tonta de lo que pensaba, Julia. Si Daniel Plates mete las manos en esto, estamos acabadas». Julia dejó la copa en la mesa con un sonido seco. «¿Entonces qué hacemos?» Ruth esbozó una sonrisa torcida. «Vamos a recordarle a Sara quién manda aquí». Sara llegó al apartamento de Beatriz sin aliento. Su amiga le abrió la puerta con el ceño fruncido. «¿Qué te pasó? Pareces asustada». Sara entró rápidamente y cerró la puerta detrás de ella, apoyando la espalda contra la madera como si temiera que alguien la siguiera. «No lo sé. Sentí que alguien me vigilaba». Beatriz cruzó los brazos. «Sara, sabes que Ruth y Julia no van a quedarse de brazos cruzados». «Lo sé», susurró sintiendo una oleada de angustia. «Pero esta vez no voy a dejar que me ganen». Beatriz sonrió con orgullo. Eso es lo que quería escuchar. Pero justo cuando Sara comenzaba a calmarse, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas y miró la pantalla. Número desconocido. El miedo le erizó la piel. Atendió. «¿Hola?» El silencio del otro lado era sofocante, y entonces una voz familiar habló. «No sabes en lo que te metiste, niña». La sangre de Sara se congeló. Era Ruth. «Te crees valiente porque tienes a ese millonario de tu lado, ¿eh? Pero te olvidas de algo, Sara. Sigues siendo la misma niña indefensa que siempre he controlado». El corazón de Sara latía con fuerza. «No más, Ruth. No te tengo miedo». Un silencio cargado de veneno cayó entre ellas. Y entonces, la voz de Ruth descendió a un tono más bajo, más peligroso. «Espero que te guste ver sufrir a la gente que quieres, porque esto apenas comienza». El teléfono se cortó. Sara sintió su respiración entrecortada, una amenaza. Beatriz la miró preocupada. «¿Qué pasó? ¿Qué te dijo?» Sara levantó la mirada. Ya no era la misma chica asustada de antes. Dijo que esto apenas comienza. Beatriz cerró los puños. «Pues que venga, porque esta vez vas a pelear». Mientras tanto, en su casa de lujo, Daniel Plates revisaba los documentos de Sara con el ceño fruncido. Algo no cuadraba. Los números, las firmas, había algo oculto en todo esto, y él iba a descubrirlo. Pero lo que Daniel no sabía era que mientras investigaba, Sara ya estaba en la mira de algo mucho más oscuro. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado y sofocante. Sara no podía dormir. Las palabras de Ruth seguían retumbando en su cabeza. «Espero que te guste ver sufrir a la gente que quieres, porque esto apenas comienza». Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba las peores cosas. ¿Y si le hacían daño a Beatriz? ¿Y si intentaban arruinar lo poco que había logrado? Se levantó de la cama con el corazón acelerado y caminó hacia la ventana del pequeño apartamento de Beatriz. Las luces de la calle parpadeaban.
y por un instante juró ver una sombra moverse entre los autos estacionados. Su respiración se detuvo. ¿Estaban vigilándola? El otro lado de la ciudad, Daniel Plates estaba en su oficina con los documentos del seguro de vida extendidos sobre su escritorio. Algo no cuadraba. Había rastreado el dinero y descubierto pagos sospechosos a cuentas desconocidas. Pero lo que más le llamó la atención fue el nombre de la beneficiaria original del seguro. No era Ruth. No, el seguro no estaba a nombre de su madrastra, estaba a nombre de otra mujer. Daniel frunció el ceño. ¿Quién era ella? ¿Por qué Sara no sabía nada? Tomó su teléfono y marcó rápidamente. Necesito un investigador privado, ahora. A la mañana siguiente, Sara y Beatriz llegaron a la cafetería más temprano de lo habitual, pero algo estaba mal. La puerta principal estaba entreabierta. ¿No debería estar cerrada?, preguntó Sara con una mala sensación en el pecho. Definitivamente, respondió Beatriz. Empujaron la puerta con cautela, y entonces lo vieron. El lugar estaba destrozado, tazas rotas en el suelo. El aroma a café mezclado con algo más: destrucción. El corazón de Sara latió con fuerza. En la pared del fondo, pintado con un aerosol rojo, había un mensaje. No te metas donde no te llaman. Beatriz llevó una mano a la boca. Dios. Sara sintió la sangre hervir en sus venas. Esto era Ruth, esto era Julia. Un aviso, una amenaza, pero esta vez no iba a correr. Voy a acabar con esto, susurró con los dientes apretados. Beatriz la miró con determinación. Y no vas a estar sola. Horas después, en la oficina de Daniel, el investigador privado llegó con una carpeta gruesa. Encontré algo que te va a interesar, dijo, extendiendo el documento. Daniel lo abrió y su rostro cambió al instante. Las hojas contenían registros bancarios, transacciones ilegales y un acta de defunción. Esto no puede ser posible, murmuró. Levantó la vista con el ceño fruncido. Dime que esto es un error. El investigador negó con la cabeza. No hay error. La madre de Sara no murió en el parto. El estómago de Daniel se contrajo. Entonces, ¿dónde está? El hombre exhaló y lo miró con gravedad. Si esta historia te hizo latir el corazón, suspirar o incluso sentir mariposas en el estómago, entonces necesitas darle me gusta y suscribirte al canal. Vivamos más romances inolvidables como este juntos. Desaparecida desde hace más de 20 años. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Toda la vida de Sara había sido una mentira. Y ahora, la verdad estaba a punto de estallar. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más ya se estaba moviendo en las sombras. Y que el peligro era más grande de lo que imaginaban. El frío de la mañana no logró borrar la sensación de peligro que Sara sentía recorriéndole la piel. No podía sacarse de la cabeza el mensaje en la cafetería. No te metas donde no te llaman. Sabía exactamente de quién venía. Ruth y Julia la querían asustada. Querían que sintiera que no tenía escapatoria, que su destino estaba atado a ellas para siempre. Pero no, esta vez no. No voy a permitir que me sigan controlando, susurró, sintiendo su propia determinación crecer dentro de ella. Beatriz, a su lado, la miró con un brillo de orgullo en los ojos. Y no vas a enfrentarla sola. Sara apretó los labios. Por primera vez no tenía que pelear sola. Mientras tanto, en su oficina, Daniel Plates repasaba una y otra vez los documentos que su investigador le había entregado. La madre de Sara no murió en el parto. No podía ser. Desde que conoció a Sara, había visto en sus ojos un dolor que parecía haber existido siempre, una tristeza arraigada en su alma desde que tenía memoria. Pero todo había sido construido sobre una mentira. Su madre no murió. Su madre desapareció. Daniel se pasó una mano por el cabello, sintiendo que algo más grande se estaba moviendo detrás de todo esto. Y entonces su teléfono sonó. Era el investigador. Tengo algo más. Daniel se enderezó en su asiento. ¿Qué encontraste? Un registro. Una mujer con el nombre de Elena Montero fue vista hace 5 años en un hospital privado fuera de la ciudad. Daniel sintió su cuerpo tensarse. ¿Y qué pasó después? Nada. Desapareció otra vez. El corazón de Daniel latió con fuerza.
¿Estás diciéndome que la madre de Sara podría estar viva? El investigador suspiró. No solo eso, creo que Ruth sabe la verdad. Un silencio pesado cayó entre ellos. Daniel sabía que tenía que decirle esto a Sara. Pero antes de que pudiera tomar el teléfono, su asistente entró a la oficina con urgencia. Señor Plates, hay alguien en la recepción preguntando por usted. Daniel frunció el ceño. ¿Quién? La asistente dudó un momento antes de responder. Julia. La sangre de Daniel se enfrió. ¿Qué demonios hacía Julia ahí? En el lobby del edificio de Plates Coffee, Julia estaba sentada con las piernas cruzadas, con ese aire de superioridad que siempre tenía. Cuando Daniel entró, ella le sonrió con malicia. Vaya, qué rápido me recibes, me haces sentir especial. Daniel cruzó los brazos, sin interés en sus juegos. ¿Qué quieres? Julia inclinó la cabeza con una falsa inocencia. Yo solo vine a darte una advertencia. Daniel no parpadeó. No me interesa lo que tengas que decir. Oh, pero esto sí te va a interesar. Es sobre Sara. Daniel sintió un nudo formarse en su estómago, pero no mostró ninguna emoción. Julia sonrió. ¿Sabes qué pasa cuando alguien escarba demasiado en cosas que no le corresponden? Daniel la miró fijamente. Amenazas no me asustan. Julia se inclinó sobre la mesa y susurró. ¿Y si te digo que Sara nunca tuvo derecho a esa herencia? Que todo lo que su papá dejó era una farsa. Daniel se quedó en silencio. Estás mintiendo. Julia rió. Estoy, tal vez no. Se puso de pie y tomó su bolso con calma. Solo vine a decirte que si sigues metiéndote donde no debes, te vas a arrepentir. Daniel sintió un fuego crecer dentro de él. Ruth y Julia estaban desesperadas. Y cuando alguien estaba desesperado, era porque tenía miedo de la verdad. Sin decir una palabra más, Julia salió del edificio, dejando tras de sí un aire cargado de peligro. Pero lo que no sabía era que, en ese mismo momento, Daniel ya había tomado una decisión. Iba a encontrar la verdad. Y si la madre de Sara estaba viva, la encontraría, costara lo que costara. Los días siguientes fueron un torbellino. Sara sentía que el suelo bajo sus pies estaba por desmoronarse. Desde la amenaza de Ruth, el destrozo de la cafetería y la sorpresiva aparición de Julia en la empresa de Daniel, algo dentro de ella le decía que las cosas estaban a punto de salirse de control. Pero lo que más la atormentaba era el silencio de Daniel. Desde su última conversación, él no la había llamado. No había aparecido por la cafetería. ¿Se había arrepentido de ayudarla? Ese pensamiento la carcomía. Pero lo que ella no sabía era que Daniel estaba más cerca de la verdad de lo que jamás imaginó. Daniel estaba sentado en su oficina con una carpeta abierta frente a él. Los documentos dentro confirmaban su peor sospecha. La madre de Sara, Elena Montero, estaba viva. Había estado en un hospital hace años, con un diagnóstico de trauma severo. Después de eso, desapareció sin dejar rastro. ¿Dónde estaba ahora? Daniel cerró los ojos, exhalando lentamente. Necesitaba respuestas, y sabía exactamente dónde encontrarlas. Esa noche, Sara estaba en el pequeño departamento de Beatriz cuando escuchó golpes en la puerta. Beatriz se adelantó a abrir, pero cuando vio quién estaba afuera, se quedó en silencio. Daniel, el corazón de Sara dio un vuelco. Él estaba allí con su traje desordenado, su expresión tensa, como si hubiera pasado horas sin dormir. Necesito hablar contigo. Beatriz miró a Sara con incertidumbre antes de dejarlos solos. Daniel entró al departamento y cerró la puerta. Sara lo miró con el estómago revuelto. ¿Qué pasa? Daniel no habló de inmediato. Solo sacó un sobre de su chaqueta y se lo tendió. Tienes que ver esto. Sara tomó el sobre con manos temblorosas y sacó los papeles. Y entonces todo su mundo colapsó. Los documentos eran registros médicos, actas antiguas, fotografías borrosas. No, esto no puede ser. Daniel la miró con seriedad. Tu madre está viva, Sara. Sara sintió que el aire la abandonaba. No. Toda su vida le habían dicho que su madre murió en el parto. Toda su vida cargó con la culpa de algo que nunca pasó. Pero ahora tenía la prueba frente a ella. Y eso solo significaba una cosa. Ruth le había mentido. Toda su vida fue una mentira. Sara sintió que el piso bajo sus pies temblaba.
Daniel se acercó con cautela, pero con firmeza. «Voy a encontrarla». Sara levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo puedes estar tan seguro?» Daniel respiró hondo. «Porque sé quién la tiene». El estómago de Sara se contrajo. «¿Quién?» Los ojos de Daniel brillaron con furia. «Ruth». El mundo se detuvo. No, eso no tiene sentido. Pero sí lo tenía. Demasiado. Ruth había mentido toda su vida. Había manipulado, robado, destruido todo lo que Sara tenía. ¿Por qué no habría ocultado a su madre también? Sara sintió que su pecho se apretaba. Si eso es cierto, entonces Daniel la miró con dureza. «Vamos a descubrir la verdad». Sara cerró los ojos y dejó escapar una respiración temblorosa. Y cuando los abrió, ya no había miedo en ellos. Había rabia, determinación y algo más: justicia. Porque si su madre estaba viva, Sara iba a encontrarla, costara lo que costara. El viento frío de la noche golpeaba el rostro de Sara mientras se paraba frente a la casa donde había vivido toda su vida. Pero esta vez no sentía miedo. Esta vez venía por la verdad. A su lado, Daniel observaba la fachada con expresión tensa, sus manos cerradas en puños. Sabía que lo que estaban a punto de hacer podría cambiarlo todo. ¿Lista?, preguntó él. Sara respiró hondo, más que nunca. Beatriz esperó en el auto con el motor encendido, lista para cualquier cosa. Con el corazón latiendo con fuerza, Sara dio un paso adelante y abrió la puerta. El sonido de la puerta resonó en la casa vacía. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Pero no estaban solas. Sara lo sintió antes de verla. Ruth estaba de pie al final de la sala esperándolas. «Vaya, vaya». Su voz sonó cargada de burla. «Mira quién ha vuelto». Julia estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados y una sonrisa maliciosa en los labios. Daniel dio un paso adelante. «Sabemos la verdad». Ruth levantó una ceja. «¿Cuál verdad?». Sara apretó los dientes. «Mi madre está viva». Un silencio mortal cayó sobre la habitación, pero Ruth no pareció sorprendida. Ella sonrió. «Así que ya lo descubriste». El estómago de Sara se contrajo. No lo negaba, no intentaba excusarse, solo lo confirmaba. Daniel habló con la voz tensa. «Dime dónde está ahora». Pero Ruth solo inclinó la cabeza. «¿Y si no quiero?». Sara sintió que la furia explotaba dentro de ella. «Dime dónde está». Ruth rió, como si todo esto le divirtiera. «Tu madre fue una estúpida». Sara sintió que su cuerpo se paralizaba. «¿Qué?». Ruth se acercó lentamente. «Tu padre nunca quiso dejarme su dinero. Todo era para Elena y para ti». Sara sintió que el aire la abandonaba. «No, pero ella no merecía nada, así que me aseguré de que desapareciera». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. «¿Qué le hiciste?». Ruth sonrió con frialdad. «Solo me aseguré de que nadie pudiera encontrarla». Daniel avanzó con furia. «Dinos dónde está». Pero Ruth solo se cruzó de brazos. «Ya es tarde para eso». Y entonces se escuchó un grito desde el pasillo. Sara sintió que su corazón se detenía. Era una voz débil, un susurro quebrado. El alma de Sara se congeló. Esa voz no podía ser. Corrió por la casa sin pensar, empujando puertas, revisando habitaciones, hasta que la encontró. En una pequeña habitación al fondo de la casa, sentada en una silla de madera, estaba su madre, Elena Montero. Su cabello, antes negro, estaba canoso y desordenado, su rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento. Pero era ella. «¡Mamá!». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Sara, eres tú». El pecho de Sara se apretó. «Pensé que estabas muerta». Su madre sollozó. «Eso es lo que ella quería que creyeras». Sara sintió que las piernas le temblaban, pero no podía derrumbarse. No ahora. Daniel entró detrás de ella con el teléfono en la mano. «La policía viene en camino». Sara giró hacia la puerta, donde Ruth y Julia observaban la escena con los rostros pálidos. «Se acabó», dijo Daniel con frialdad. «Esta vez no hay escapatoria». Cuando la policía llegó, Ruth y Julia fueron arrestadas. Sara observó en silencio mientras se las llevaban, sin sentir lástima, sin sentir dolor. Solo sintió libertad. Por primera vez en su vida era libre. Días después, en la terraza de la casa de Daniel,
Sara se quedó mirando el horizonte con una taza de café en las manos. Su madre estaba en el hospital recuperándose. Estaban aprendiendo a conocerse otra vez. Y ella, por primera vez, tenía un futuro. Sintió unos brazos rodearla por la espalda y sonrió. ¿En qué piensas?, preguntó Daniel. Sara giró la cabeza y lo miró con ternura. ¿En qué? Nunca pensé que la felicidad se sentiría así. Daniel sonrió y tomó su mano. Pues acostúmbrate, porque de ahora en adelante te prometo que nunca más estarás sola. Sara sintió que una lágrima rodaba por su mejilla, pero esta vez no era tristeza, la primera que sentía en toda su vida. Puede que el final de esta historia haya llegado, pero nuevas emociones están en camino. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos de este increíble viaje.